Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Life by Design. Hoy me acompaña Katy Galindo. Katy, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como ya saben, el título es de madre soltera a coach exitosa. Qué fuerte, ¿no? Y para contarnos esta historia está Katy, que para los que no la conocen es actualmente Success Coach en Proctor Gallagher Institute. Bienvenida, Katy. Hola Romina, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y sí, yo trabajo para Bob Proctor. Sí, muchos de ustedes no saben, Bob Proctor es un maestro, fue un maestro con todo lo que tiene que ver con mindset y cambios de paradigmas, así que yo tuve la dicha de conocerlo y de trabajar con él, así que gracias por invitarme. Me encanta porque aparte yo sigo a Bob Proctor desde hace muchos años. Yo creo que él fue parte también de mi inicio, de mi desarrollo personal y espiritual en todo el tema de la ley de vibración. Y cuando yo Ujú. vi su video, eso fue hace más de una década, que bueno, eso me llamó la atención, vibró conmigo y ahí fue como, sí, fue como súper revelador para mí. Pero sí, creo que para todas las personas que lo conocen ha sido una persona que ha cambiado muchas vidas. Sí, sí, todas las personas que han visto como la película El Secreto, Sí, han tenido acceso a, creo que es por ahí de donde Bob empezó a crecer y llegó a muchos, muchos, muchos países en todo el mundo, así que me sí. encanta. Y bueno, Sí. hablando del tema de hoy, hemos Ujú. escuchado una y otra vez la historia de madre soltera intentando salir adelante sin ningún tipo de apoyo. Y aunque bueno, cada historia es única, escuchar la historia de otros nos puede ayudar a ver un rayito de luz al final del túnel y quizás hasta aplicar alguna de las herramientas de las personas que han transformado completamente de manera positiva para salir adelante y crear un futuro brillante. Así que Ujú. quiero que, Katy, empecemos con un breve resumen de quién fuiste hace, sí, hace, no sé, hace 10 años, quién eras y quién eres hoy. Sí, sí. Sí, creo que quiero empezar desde el momento que yo salí de mi país, porque creo que es de ahí de donde empieza como toda la transformación en mi vida. De hecho, en muy poquitos días cumplo 12 años acá en Canadá. Wow. Y yo salí de Perú recién graduadita, o sea, terminé, me gradué de la universidad y al mes ya estaba acá en Canadá. Y yo siempre vine con muchos sueños, con muchas ganas de cambiar mi vida, de hacer cosas muy distintas, porque yo creo que fui la primera de toda mi familia, por mamá y papá, con tíos, primos, que salió del país. Creo que fui la primera y no porque salí porque tenía que salir, salí porque quise, porque quería más y quería mejor. Y bueno, llegué a Canadá y empecé a trabajar, yo graduada de la universidad en negocios, empecé a trabajar en una cafetería, ¿no? Vendiendo café y haciendo waffles. Y es ahí donde yo conozco al papá de mi hijo. Em, a los pocos días de haber llegado, era la primera vez, yo vine sola a un país donde no conocía a nadie, absolutamente nadie, no tenía familia y así, o sea, me lancé, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, bueno, yo llego acá y yo era una chica muy, siempre como que sabía que podía dar más de lo que yo daba, pero que tenía muchas inseguridades y muchos paradigmas y muchas limitaciones. Así que me acoplé a como la cultura era, al trabajo y la gente alrededor mío y sobre todo con él, ¿no? Cuando salía, pues era todo como él y lo que él decía, bueno, es que yo soy nueva, ¿no? Es que yo me compraba la historia de que yo no sé muy bien de esta cultura, no sé muy bien de dónde vengo. Entonces, este, yo llegué acá a Canadá con muchas ganas de hacer muchas cosas y que quería cambiar mi futuro. Yo quería cambiar como la historia de las generaciones, cómo se venían escribiendo en mi familia Ujú. para adelante. Y yo creo que, pues, dentro del camino, yo era muy chiquita cuando me embaracé, yo tenía 24 años, Romy. Yo tenía Ok. 24 años cuando me embaracé y 24 años cuando tuve a mi hijo. Y él era 5 años mayor que yo,
pero yo estaba muy Mm. chica, y los 2 no sabíamos mucho de amor, ni quizás la experiencia y todo eso, pero para no salirme tanto del contexto, y yo quería dar un poco más la historia mía, ¿no? ¿Quién fui yo? Yo fui una chica que vino desde una de las ciudades más pobres de Perú, que siempre tenía ganas de más y que tenía ganas de crecer y tenía ganas de expandir, y no me importó renunciar a mi familia, renunciar a mis amigos, renunciar a la casa que yo tenía, que mis papás habían hecho para mi hermana y para mí, a todas las comodidades que yo tenía allá, para cambiar por un futuro mejor. Y, y todo eso sonaba muy bonito, pero cuando llegué acá y las cosas no eran así como me las imaginaba, como las creía, empecé con un trabajo que era muy duro para mí. eh, Embarcarse a una cultura tan nueva, tan distinta, con diferentes puntos de vista. Yo sentía que yo tenía que acoplarme, porque claramente era lo que tocaba, pero después me di cuenta que estaba en una relación donde yo era la única que cedía, ¿me entiendes? La única que se amoldaba. Ok, Entonces era todo como ese proceso de que, bueno, no, es que él sabe, vamos al restaurante, no, tú escoge, no vamos de esto, no, tú vas, porque yo no sabía, o sea, debe claro. ser así, ¿no? Debe ser así, o sea, en la cultura cuando te chocas con otra cultura distinta. Claro, porque aparte tocaste dos temas súper interesantes, porque primero está cuando migras de o sea, cuando sales de tu país y vas a un país nuevo, cambiar, o sea, como que uno puede tener muchos sueños que luego lo vas a cumplir, pero la primera realidad, el primer como que shock puede ser a veces como tan fuerte que no sabes qué es lo que te va a esperar. Y yo siento que las personas más que nada que salen de su país para crear una vida nueva en otro país, toma muchísimas agallas para iniciar ese camino con una incertidumbre, porque si imagínate a veces uno en su país le puede costar como salir adelante o que bueno, puedes tener herramientas porque tienes a tu familia o tienes amigos o tienes contactos, entonces imagina cultura latinoamericana, que si tú conoces a alguien, bueno, capaz te eche una mano, pero luego vas a otra cultura y todo se maneja completamente diferente. Bueno, no sé si fue en tu caso, bueno, el idioma, claramente. ¿De dónde era tu pareja? Canadiense, Canadiense, claro. de acá, de Entonces, acá. para ti el idioma fue algo que te hizo shock o no? Yo había estudiado inglés, claramente, yo entendía el Ujú, inglés, entendía el idioma, pero claramente hace 12 años mi inglés no era, o sea, no era tan bueno como ahora. Y él entendía un poco español también. O sea, él claro, le gustaba el español, así que él lo entendía. Entonces era como un Spanglish, mm, pero la cultura era distinta, ¿me entiendes? claro. Vengo de un país donde hay muchos tabúes, muchas Ujú, cosas de que tú no puedes hablar así libremente. ujú, Y acá como que te lo sueltan todo y para mí, o sea, incluso cuando él y yo empezamos a salir, o sea, para mí todo era como, ay, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, porque yo no veía, pero era como o sea, acá ya era como dating, y para mí no, es mi amigo, o sea, desde que yo no veía como las cosas ah, así, porque en mi país era como, te tienen que pedir para salir y te tienen que decir, quieres ser mi novia y todo ujú. eso, ¿no? En cambio acá van 5 pasos más adelante, o sea, 5 velocidades más adelante y salíamos, sí, pero yo, no, es mi amigo, o sea, yo ni enterada estaba que yo estaba saliendo con él. Ay, Dios. Sí, bueno, eso pasa y, por ejemplo, a mí con mi esposo, bueno, él es australiano y al inicio sucedió algo, sí, como que él no sabe, cuando empezamos a salir, como no sabíamos en qué página estábamos, porque para él significaba algo, para mí también significaba algo. Entonces, en el tema que yo pienso que, bueno, en las relaciones como tal, la comunicación, y más cuando es un idioma diferente, es tan clave porque imagínate si en español cada palabra puede tener un significado para cada quien, en inglés se transforma. Entonces, yo le tuve que poner un parado en el sentido que le dije, a ver, tú y yo no somos novio ni novia, o sea, al inicio, él pensaba que ya éramos novios. Y yo le dije, no, Ujú. pero es que tú no me has preguntado.
Y él estaba, y él como que, y entonces le tuve que explicar las, o sea, como que las stages, los pasos. Nosotros salimos y después tú me dices, bueno, me preguntas si yo quiero ser tu novia y yo te digo si sí o si no. Y entonces él Yo no estaba creo enterado. es que creo que se trata, porque es todo eso que se arrastra en las relaciones, que es donde trae la Mm, consecuencia que mi relación tuvo en ese entonces, ¿no? De que yo creo que yo venía con mucho miedo, con mucha inseguridad también de hablar, de poner ya. mi voz, porque si bien es cierto, él era un hombre muy exitoso para la edad que tenía y todo lo que él estaba logrando, era muy exitoso y era adinerado y lo tenía todo. Yo me hacía muy chiquita, yo me veía muy chiquita, yo me veía como que, o sea, no, él tiene que hacerlo, él lo tiene que decidir, o sea, todo le da él, porque yo no creo que la imagen que yo tenía de mí misma era de que era muy como, todavía no estaba a la altura de él, ¿me entiendes? Entonces, a todo le decía sí, creo, y creo que es ahí donde empiezan los problemas que termina con nuestra relación. Mm, No, donde no, porque si, como tú dices, si se hubieran hablado de esos puntos, y si hubieras tenido yo la capacidad de ese entonces de decir, empezar a hablar de que esto me gusta, esto no me gusta, esto me va bien, esto no me va bien, entonces yo creo que la comunicación es el pilar de que toda relación funcione bien. Y si no ujú, hay una buena comunicación, uno se termina asfixiando y el otro termina asfixiándote. Entonces, eh, es ahí donde, por ejemplo, yo creo que esa fue una de las claves de que nosotros no pudimos ir bien en nuestra relación porque no existía una buena comunicación, porque yo, nuevamente, cuando tú me dices quién eras antes, yo creo que me miraba muy chiquita, no me veía como, oye, sabes que ya, o sea, estás a la altura de él, todo está bien, o sea, no tienes por qué, porque yo en mi país sí, o sea, en mi país sí, porque pues, yo no sé, era la percepción distinta, no sé, de que yo en mi país lo era todo y acá no era nada, ¿me entiendes? ujú, Entonces, cuando yo llegué, esa era como la idea que yo tenía de mí. Y ya. claramente estudiaba, trabajaba y salía adelante, pero creo que una de las cosas que nosotros hablamos mucho cuando enseñamos mindset, el self-image, ¿no? La imagen propia que yo tenía Sí, de mí era muy minimizada y muy pequeña de lo que realmente yo era. Em, y así, o sea, esas fueron como consecuencias de que la relación no estaba yendo bien. Y años, como un año y medio más tarde, pues me embarazo y la relación ya no estaba tan bien, ¿me entiendes? Y es así, yo creo que donde todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, sobre todo las mujeres que son, que tienen inseguridad, se aferran a una relación y dicen, no, bueno, ya, va a mejorar y todo va a mejorar y todo ujú, va a estar bien y todo va a mejorar, ¿no? Y si ninguno de los dos hace el esfuerzo para que eso mejore, no va a mejorar. O sea, si tú sigues haciendo lo mismo, una y otra vez, no queriendo tener resultados distintos, aplica para todo, es una locura. no, no mejora. Y, y, y por un tiempo, o sea, me jugué la idea y el cuento de que sí, vamos a ser una familia feliz, todo va a estar bien, todo va a estar excelente, y empecé yo con, creándome el cuento. Él por el trabajo viajaba mucho, casi no paraba acá, él viajaba mucho, entonces yo el embarazo me la pasé con su asistente que me ayudaba, pero sola, ¿me Claro. entiendes? No, y aparte, Eh, te quería preguntar en el sentido Ujú. de las mujeres que piensan también que, y me imagino que me lo estás contando ahorita, pero quiero que lo mencionemos. em, He conocido personas que piensan que porque van a tener un bebé, la situación va a cambiar y va a mejorar. O sea, creen que, o sea, tienen una relación que ya no es completamente funcional y después le añaden, dicen, ok, voy a quedar embarazada, a ver qué tal. Y es como que le estás añadiendo, o sea, estás trayendo una persona más a esa relación disfuncional. Entonces, ¿qué piensas de eso también? Quiero que me lo comentes con la historia que estás Yo creo contando.
desde el punto de vista ya desde haberlo vivido Ujú, y por lo que he visto también con gente que conozco y yo hablo mucho con mamás solteras, o sea, lo único que pasa si no se va al cuál es lo que está causando que la relación no funcione, o sea, no se va al punto que está así creando la fluctuación en la relación y no se soluciona y no se trabaja y solo se pone una curita y ya no, y se habla y dice sí, 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 pero se sigue haciendo lo mismo, las cosas no van a mejorar, de hecho empeoran. O sea, con un mm, niño encima, las cosas no mejoran, de hecho empeoran y yo creo que eso es aún más porque se aferran más a la relación y a la idea y al cuento de que vamos a crear la familia feliz, ujú, donde es una idea que se nos ha implantado en la sociedad y no digo que sea que no, pero si ya están empezando mal, o sea, imagínate cómo va a terminar, ¿no? Y es un cuento que, que una misma se dice para que para se sienta calmarse. bien, ¿no? Para que se sienta bien. Pero yo, sinceramente, yo creo que si se da con el o la razón por la que la relación no está funcionando y ambos ponen de su parte porque se aman y se quieren y quieren que eso funcione, sí Ujú, se puede trabajar como todo, pero si solamente por comprarse el cuento de la familia quieren salir adelante, no, no va. O sea, yo antes de embarazarme, era como una semana antes de yo saber que estaba embarazada, yo quería terminar esa relación ok. y me enteré que estaba embarazada. Y dije, no, entonces, vamos a estar bien, vamos a estar juntos, vamos a hacer que esto funcione, ¿sí me entiendes? Ujú, Pero ahora viéndolo desde atrás, o sea, una relación no tiene que ser un esfuerzo, o sea, no tiene que ser algo que tengas que trabajar y que te cueste, ujú, es algo que te da gusto hacerlo, o sea, si tú sabes de que hay algunas áreas de que tú o yo tengo que trabajar, si soy consciente de que, por ejemplo, esta conducta es un poco tóxica o esta conducta no está bien para mí y si mejoro en esta conducta, yo voy a ser mejor ser humano, mejor mujer, mejor persona. Entonces, la voy a trabajar porque quiero ser mejor también, pero no tiene que venir porque, ay, para hacerlo feliz a él, yo tengo que cambiar en esto, porque no, uno no cambia por otra persona, uno cambia porque uno quiere cambiar. exacto. Nunca uno va a cambiar para hacer feliz a nadie. O sea, eso no funciona. Y cuando, sobre todo cuando yo escucho con mujeres que dicen, no, yo voy a cambiarlo. No lo vas a cambiar, no lo vas a Primero, cambiar. O sea, sí, él va a cambiar, sí, que él va a cambiar porque él le da la gana de cambiar, ujú, no por ti. sí, y cuando se intenta forzar eso en la relación, que tú dices: "Okey, voy a intentar lo máximo", o sea, primero la energía que estás gastando, en vez de trabajar en ti, estás intentando cambiar a otra persona, que primero no es posible. Y si quieres cambiar a otra persona y empiezas a ver ciertos resultados en comportamiento, capaz no va a durar mucho, porque la persona dice: "Okey, lo voy a hacer un tiempo por ti, lo voy a hacer por ti". Entonces, cuando la persona ya lo está haciendo, no porque le nace, la motivación se acaba muy rápido. Esa llama que estaba porque: "Okey, voy a cambiar por cierto tiempo", le dura unos meses, le puede durar un año, pero ya después dice: "No, vuelves a lo mismo". Entonces, ¿para qué vivir en eso? Es que no es un cambio de verdad, a veces el motivo, cuando uno habla de cuál es el motivo de cambio de las personas, hay muchos motivos. Y Ujú, uno de los más fuertes puede ser el amor y el miedo. Ambos son así de fuertes. Entonces, si uno cambia como por amor, o sea, porque de verdad le nace y porque quiere como sí, entonces es algo que se puede dar al tiempo y sí puede haber cambios, pero porque una persona cuando ama de verdad, por ejemplo, no sé, cuando mi mamá me dice, no, Katy, o cuando era más chica, ¿no? Me decía, esto está mal de ti, ¿no? Eso tienes que hacer. Entonces, yo sé que ella lo viene con amor y me lo dice con amor. Entonces, yo no cambio por ella, yo cambio porque me hago consciente de que alguien que me exacto. ama me está diciendo que cambie. Pero a Ujú, veces los motivos de cambio por miedo, esos hombres o mujeres que cambian por miedo, eso no es sostenible en el tiempo porque sí, el miedo puede ser un motivo para que alguien cambie, pero nadie va a cambiar por ti por miedo. O sea,
por miedo a que me dejen, o por miedo a que me termine, o por miedo a que, o sea, voy a cambiar por miedo a ella, ¿no? Y Y eso tampoco, o sea, es algo que es sostenible. O se puede fingir, muchas personas mm, fingen ese cambio, ¿no? Ah, cuando ella me mira no voy a hacer, pero cuando ella no me mira, sí lo voy a hacer. Entonces, sí. no se trata de eso. Y vivir una falsa realidad, porque hay muchas mujeres que se quieren acoplar al esposo porque ya sea porque es la cabeza, o sea, la cabeza de la familia porque trae el dinero, o se acoplan a la pareja o al hombre porque, bueno, y se ve mucho también en la cultura latinoamericana, por el machismo y por nada más por ver qué voy a hacer yo sola. Ese miedo de, bueno, entonces tengo que ponerme yo en este papel y calarme lo que me tengo que calar por el resto de mi vida. Y eso es, a ver, tienes toda una vida por delante, te puedes reinventar las veces que tú quieras. Por qué vas a querer vivir todos estos años una falsa realidad que no te hace feliz y vivir una vida miserable? Definitivamente, es que, ¿sabes qué es lo que yo creo que es la causa de todo eso? El sentido de pertenecer y encajar con la sociedad, y el que qué dirán de las personas no les afecte, porque cuando yo expuse ya, o sea, que ya no estaba con la pareja el papá de mi hijo, la pareja que tenía en ese entonces, o sea, yo tenía mucho miedo a que qué iban a decir mis amigas, qué iban a decir mis tíos, mis familiares, o sea, porque él fue presentado con bombos y platillos en Perú cuando fuimos, y ahora ya con un hijo, o sea, me quedé sola, ¿me entiendes? O Sí. sea, uno tiene que tener el coraje de enfrentar con esas cosas, pero hacerlo porque a ti te hace bien, no por el qué van a decir. O sea, yo, por ejemplo, cuando le pusimos fin a la relación que él y yo tuvimos, yo me hacía esta pregunta constante. Yo quiero ser feliz. No, yo me decía, yo quiero estar triste por los siguientes 6 meses o un año, o quiero estar triste toda mi vida, por el resto de mi vida. Ujú, Porque yo estaba en una relación que no era feliz, que no me hacía bien, que me lastimaba mucho en el amor propio, en mi valor, y que no me podía expresar como yo realmente era. Entonces, yo me cuestionaba mucho, ¿quiero ser yo feliz o quiero estar miserable por el resto de mi vida? Porque hasta que mi hijo no tenga 18 años, o sea, me imagino, ¿no? Que muchas personas se quedan con el esposo solamente por los hijos, y yo creo que esa es una de las excusas más egoístas, porque ponen a los hijos como armadura, cuando en realidad son ellos que les da miedo enfrentar la realidad ujú, que están viviendo. Y se usa, o sea, yo siempre digo, yo me separé por mi hijo. mm. Cuando yo tomé la decisión de que ya no más, era por mi hijo, porque yo decía, yo no quiero que mi hijo recuerde que su mamá lloraba todos los días y miraba a su mamá triste todos los días, porque esa va a ser la memoria que él va a tener de su mamá cuando era niño. Yo quiero que mi hijo recuerde a su mamá feliz, contenta, creciendo, empoderada, trabajando en sí misma, mejorando todos los días. Y mi hijo ha visto mi proceso, ¿me entiendes? Entonces, Esa va a ser su posiblemente, motivación, esa va a ser la motivación de tu hijo en comparación, porque es eso, exactamente lo que tú estás diciendo, se usa el hijo como excusa o como escudo para mantenerse en esa relación, cuando la verdad le estás haciendo más daño, porque va a haber, o sea, en las bases de ese hijo, de, de lo que es el amor y de lo que es una pareja, va a ser completamente disfuncional, porque si ya sabes que esa relación no está funcionando y sabes que estás dando tu mínimo para mostrarle al mundo y para mostrarte a ti qué es lo que es una relación sana, eso es lo que tu hijo va a crecer ver y eso es lo que él va a replicar luego cuando tenga una relación. Entonces, obviamente, como dices, al principio va a ser duro los primeros meses, pero tú elegiste, fue una decisión tuya que obviamente va a pagar bien a largo plazo. Corto plazo va a ser muy fuerte, pero estoy segura que tu hijo te va a ver a ti decir, ok, sí, tengo mi padre, está esa separación de padre, pero al mismo tiempo
creció con esta madre fuerte, que salió adelante, motivada, reinventándose, y eso es lo que le va a quedar a él, en vez de, como tú dices, llorando todas las noches. Es que, ¿sabes qué es lo que yo realmente creo? Yo tengo algo que nadie me lo va a quitar, que los niños y los bebés sienten energía. Sí. Y cuando ellos están en una energía donde es tóxica, a pesar de que tú puedes fingir muy bien todo el día, ellos van a sentir tu energía. Ellos van a sentir que la energía donde están viviendo es tensa. O cuando papá y mamá están juntos, se siente una energía tensa. No es amor, no es felicidad, no es, no se siente pleno, no se siente bien. Si no se sienta esa tensión, es toda energía. Entonces, yo lo que realmente creo es de que ellos, a pesar de que tú no los digas, ellos van a sentir que las cosas no están bien. Y si alguien me dice, me estoy quedando por mis hijos, no, no te estás quedando. Si te quieres ir, vete por tus hijos. O sea, si Mm, tienes hijos y estás en un lugar donde no eres feliz, hazlo por ellos. Ahora tienes un porqué. Antes, de repente, cuando estás soltera, de repente hasta separarse de una relación que duele, hasta cuesta más porque estás sola, pero ya cuando, para mí sobre todo, mi hijo se convirtió en mi porqué más grande. O sea, todo lo que yo hacía, yo hasta por un momento dejé de pensar en mí por pensar en él, que no creo que esté bien, pero lo usé porque en ese momento a mí me sirvió. O sea, yo porque él quiero que sea feliz, yo estoy saliendo de acá porque él va a ver a la mamá y al papá peleando, él va a ver a la mamá y al papá faltándose el respeto, él va a ver a la mamá triste, él va a ver al papá agarrando las maletas yéndose cada vez que había una pelea en casa. Yo no quería eso para mi hijo. Yo no quería eso para mi hijo. Yo prefería que mi hijo crezca con la mamá contenta acá y el papá contento allá, y que él esté contento a, a yo a estar en un ambiente donde es tóxico, donde él empieza a mostrar patrones de cosas que ya no están bien y que él se acostumbre a crecer en ese ambiente, porque es exactamente como tú lo has dicho, de que ellos van a replicar todo lo que ellos ven cuando son niños, a pesar de que a veces no escuche las peleas, a pesar, si él siente que la mamá está triste, que la mamá está llorando, él se va a dar cuenta de que ese es un estado normal ujú. de las personas. Y si ellos a mí me están enseñando que eso es lo normal, yo tengo que estar triste, yo tengo que estar sumiso, yo tengo que estar callado. Entonces, esa no es, esa, yo siempre he pensado, y para mí fue una parte de que yo vengo de mamás y papás casados, Ujú. yo vengo de abuelos casados, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me tocó enfrentar eso, fue un miedo gigante que yo, que yo tenía, pero yo decía de que ya no se trata de mí, no se trata de mi miedo, se trata de cuál es lo mejor para mi hijo. Claro, y bueno, yo siento que también la generación, o sea, nuestra generación están cambiando mucho este tabú detrás de quedarte con una persona que no es para ti o que es una relación tóxica. Todo lo que es el mental health se está hablando cada vez más, todo lo que es el self-worth y más para las mujeres, que ha sido Sí, bastante rudo poder salir de ese caparazón del machismo y de que no tenemos voz o que no tenemos voto, literal y no literal. Em, y eso yo también lo vi, yo lo vi en mi familia. Hola, Ma, yo sé que me vas a estar escuchando. Y mi mamá, yo la admiro muchísimo porque ella intentó todo lo que pudo para mantenerse en una relación sana con mi papá. Ella hizo todo porque lo vi desde chiquita, pero al mismo tiempo la vi sufrir muchísimo, que eso a mí me impactó mucho al crecer, pero vamos a decir que cada persona también luego tiene la decisión propia de decir qué hacer con eso, si me voy a dejar llevar por lo que yo vi o si quiero continuar o hacer un camino nuevo. Pero ahí es más difícil. O sea, yo creciendo en una casa donde vi peleas o donde, bueno, el matrimonio terminó en divorcio, em, el proceso como tal obviamente te toma mucho más años tú poder trabajar en ti, tú poder trabajar de qué es el amor de verdad, o sea, porque yo sé que ellos se tenían amor, pero era tóxico, porque tú puedes amar a una persona con pasión y locura, pero sí, puede terminar en real locura en el sentido de que no pueden vivir juntos.
y aunque eso pueda doler mucho, la separación es un proceso que obviamente los hijos también van a absorber. Pero es eso, siento que en las generaciones de antes era mucho más difícil ver que las personas cada quien sigan por su lado y se reinventaban una y otra vez. Y me alegra mucho que cada vez se puede ver más que hay más relaciones conscientes. Las parejas lo están pensando, o sea, si estás con una persona es como que me haces bien ambos, o sea, tanto la mujer como el hombre. Es que creo que eso es lo que tú has dicho, que son relaciones más conscientes. Creo que al día de hoy hay tanta información Mm, ya afuera y tenemos tantas herramientas en las que no tenemos excusa, ¿me entiendes? No tenemos excusa porque yo creo que cuando tú hablas de tu mamá y así, o sea, era puras creencias de que no, o sea, si te casas te tienes que quedar para toda la vida, es para toda la vida, ¿me entiendes? Tienes que quedarte ahí a pesar de que seas infeliz. y lo que dice la Y sociedad. exacto, y el otro día yo leía esto que decía, lo más inteligente que el ser humano puede hacer es saber cuándo marcharse. Marcharse, saber cuándo irse de una relación, saber cuándo irse de una fiesta que ya está aburrida, saber cuándo irse de un trabajo que no te hace feliz, saber Exacto. cuándo irse de una situación que no te hace bien, pero creo que lo más inteligente que un ser humano puede hacer es saber cuándo irse. Y yo creo que eso es la pura verdad. Yo creo que uno no tiene que esperar a que las cosas se pongan tan mal Ujú. que ya no tengas opción, sino de irte, sino que todavía tú tengas la capacidad de escoger y decir, no, yo decido. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí. Muchas veces yo escucho yo hablo con clientes, hablo con personas todo el día y por de todo el mundo y, 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 y la excusa perfecta son los hijos, pero la raíz cuando uno entiende e indaga un poquito más es la codependencia. Es la codependencia que ellos tienen con la pareja y los hijos no tienen nada que ver, Ujú. nada, pero es la codependencia emocional que tiene con la pareja. ¿Por qué? Por temas que no han sanado, que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con situaciones que han visto de los papás, que tiene que ver con falta de amor propio, pero es toda esa codependencia, pero lo más gracioso que escucho yo es de que usan a los hijos, pero no tiene nada que ver, es uno mismo, uno tiene que hacer el trabajo en uno mismo para, 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 para que salgas adelante y para que tengas una relación que realmente te haga feliz. Sí, y qué duro es verse uno en el espejo y decir, yo soy el problema, ¿no? Es que yo creo que todos somos el problema si algo no Sí, suena si algo no bien. Yo creo que funciona. desde el momento de que uno toma ownership, que es como hacerse dueño de que yo tengo que mejorar, lo puede mejorar. Pero cuando uno, porque yo jugué mucho este papel de víctima, ¿eh? No voy a decir que no, ya por muchos años yo dije, no, yo soy la pobrecita que es un malo y que me hizo esto. O sea, yo jugué el papel de víctima porque es lo único que yo sabía y era mi herramienta de defenderme y de ¿no? Pero el papel de víctima solamente te hace más miserable, te hace más como subordinado y te pone como a la mera fuerza a la mera como, ¿cómo se dice eso? Te pone en la posición de que tú tienes que cambiar para que yo sea feliz, ¿no? Ujú. Entonces, eso jamás se va a dar en el mundo. Es como que si yo te diga, toma una pastilla para la gripe tú porque yo tengo gripe. Sí, sí. Nunca va a pasar, o sea, nunca, nunca, nunca. Entonces, desde el momento que tú dices, yo tengo que cambiar porque yo quizá tengo que trabajar en mí, quizá yo tengo muchas heridas que no he sanado, quizá yo no me amaba bien, quizá si yo quería encontrar a alguien que me ame de verdad, de la manera que yo quiero ser amada, tenía que empezar yo a amarme de esa manera, ¿no? Entonces, ya cuando uno hace ese trabajo en autoanalizarse y puede empezar a moverse como a trabajar en uno mismo, porque yo creo que todos tenemos espacios para mejorar y todos tenemos cosas
todos, hasta el más erudito tiene heridas que tiene que sanar de la niñez, porque es de ahí donde empieza todo, de Mm. que son cosas que uno viene arrastrando y no se da cuenta. Y cuando ya está en una edad de que, o sea, está subiendo las consecuencias de todo ese tipo de cosas que los tiene ahí guardados, entonces es donde uno tiene que hacer retrospección y decir, no, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que aún no he curado? Y ¿Y cuándo fue entonces el momento que decidiste dejar la relación y comenzar desde cero? O sea, cuéntanos cómo fue ese proceso, porque si hay personas que nos están escuchando y quisieran por lo menos tener esa guía de decir, ¿por dónde empiezo? bueno, yo primero, yo decía por mucho tiempo de que me comí el cuento de que por mi hijo, ¿no? Ujú, Y luego también me daba cuenta de que por mi hijo no, o sea, por mi hijo no podía seguir ahí. O sea, no era que por mi hijo tenía que estar ahí, sino que por mi hijo tenía que salir de ahí, ¿me entiendes? Esa era como lo que yo me decía, yo quiero que él, una de las cosas que cuando mi hijo nació, cuando me lo dieron, me lo pusieron en el pecho, lo primero que le dije a él es, vas a ser tan feliz en esta vida. Y ese es mi mayor deseo. Y ese era como mi compromiso con él, de que yo quería, de que mi misión era enseñarle a ser feliz. Y ese era como el compromiso que yo tenía con él. Entonces, ya iba creciendo, tenía como, había cumplido el año, las cosas con el papá no estaban bien, él paraba mucho más tiempo viajando, mucho más que antes. Yo estaba sola con el niño en un país igual, ¿no? Sin nadie, sin ayuda, sin amigos, sin nadie en quien contar, y o sea, nadie, absolutamente nadie. Y yo no lo contaba nada a nadie, o sea, que no sea mi mamá o mi hermana, pero yo no hablaba con ninguna amiga, o sea, yo me había aislado completamente del mundo porque estaba pasando un proceso que era muy difícil para mí y asumir y aceptar de que estaba en una relación disfuncional y de que no estaba yendo para más. Entonces, llega un momento en el que él me dice, ¿por qué mejor no te vas a Perú? Para que te ayuden tus papás mm, mientras yo estoy viajando, porque estás muy sola acá, mm, ¿no? Y el, o sea, imagínate estar con un recién nacido en un país que no es tuyo, con un idioma que ni siquiera, o sea, hablaba, pero una cultura, entonces era muy difícil para mí hacerlo todo sola. claro. Y, 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 y yo dije, no, no me voy a ir. Para mí hubiera sido lo más fácil irme y que papá y mami me ayuden porque allá se podría contratar una nana y etcétera, ¿no? No, porque lo mejor para mi hijo es estar acá, porque él tiene que hacer su vida acá. Yo no me voy a ir a Perú a chantarle la responsabilidad a papi y mami, porque esta es mi responsabilidad y la tuya. Y es ahí donde empezaron, y yo tenía cosas como que le daba mucho a él que hacer y ahí donde yo empezaba a abrir mi voz y a decir, no, esto es lo que se tiene que hacer, él entraba en conflicto. Entonces, decidimos terminar, yo decidí salir de donde vivíamos y empecé, o sea, yo creo que me tomó un tiempo como recuperarme conmigo misma y decir de que está bien, o sea, está bien que ya no estás con él, está bien que las cosas no funcionaron, eh, mm, pero yo creo que en el momento que cambió todo para mí, donde yo empecé ya como a ver así un cambio de la noche a la mañana, fue cuando salieron como, yo estaba viendo un reportaje de una actriz que el niño tenía la edad de mi hijo, de Salva, y decía que el niño tenía cáncer y que estaba siendo hospitalizado y que estaban haciendo bastantes exámenes y ya le habían hecho la quimioterapia y todo eso. Y es ahí donde yo digo, porque por mucho tiempo yo me tuve pena, por mucho tiempo yo tenía lástima de mí, de mi hijo. Mm,
y yo dije, qué pena ese niño. Y estos son, o sea, el hijo de Michael Bublé y la actriz Luciana Lopilato. Sí, sí, sí. Tuvo cáncer y el niño tiene la misma edad que Salva. Y dije, estas personas tienen el matrimonio perfecto, el dinero de la vida, pero tienen con su hijo con cáncer. Y yo decía, o sea, mi hijo está sano, mi hijo sonríe todos los días, mi hijo está bien, ¿por qué le tengo pena? Y ese fue en el momento en el que yo solté, cuando yo empecé a entender de que las ideas que yo tenía y las razones por las que yo le tenía pena a mi hijo, le tenía, o sea, compasión, eran ideas que me las había creído, pero mi hijo era súper feliz. Mi hijo era un niño súper sociable, era un niño muy, muy inteligente y sano. Y es ahí donde mi percepción cambia en respecto a quién es mi hijo. Y la primera cosa que yo empecé a hacer todas las noches era estar agradecida porque mi hijo estaba bien, porque mi hijo era feliz, porque mi vida no estaba tan mal. O sea, sí tenía un trabajo, sí, pues no estaba en la relación, no tenía relación en ese entonces, pero no había tenido una relación linda o ni nada de eso. Pero las personas que yo amo, mis padres tenían salud, mi hermana estaba bien, mi hijo estaba sano. Yo nunca he pasado hambre, nunca me ha ido tan mal en ese sentido. Así que yo empecé a voltear y a ver el vaso más lleno y no medio vacío, porque yo me la pasaba quejándome y sintiendo lástima Sí, la de víctima. la Uno sociedad. se echa el Exacto. cuento de la víctima como para hacerte, te quieres hacer sentir mejor para hacerte la víctima y lo único que estás haciendo es hacerte más daño. O sea, como que es irónico, la situación es irónica. Y Ujú, una pregunta que yo sé que es un poco más personal porque cada persona vive un proceso completamente diferente, pero ¿cómo ujú. hacías para manejar mientras eras madre soltera y poder trabajar? O sea, ¿cómo podías tener alguien que te podía ayudar o el daycare o cómo podías hacer? Porque yo sé que estos pueden ser preguntas que puedan tener otras madres y yo sé que uno tiene que ser creativo. La cuestión es, ok, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis opciones en el país que estoy, en mi situación que estoy, financiera, emocional, etcétera, etcétera? Pero en tu Ujú. caso, ¿cómo fue tu caso en ese proceso? En mi caso, yo acá podía aplicar para el daycare. Ok. Entonces, mi hijo empezó a ir al daycare desde que tenía casi 2 años. Y iba por medio tiempo. Entonces, mientras él estaba en el daycare, yo trabajaba, yo estaba haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me dio un poco de libertad a poder empezar a generar income o dinero por mi propia cuenta también. Entonces, yo trabajaba desde casa también, o sea, yo trabajaba en marketing, pero desde mi casa, entonces era como, yo creo que yo atraje todas esas cosas buenas, o sea, porque, Obvio, porque claro. yo creo que yo siempre tuve como una filosofía de vida que para mí, a mí me funciona bien siempre, que es tú haz las cosas bien, enfócate en hacer todas las cosas bien, porque a mí todo el mundo me decía, Romy, cuando me embaracé y tuve a mi hijo, amigos del colegio, amigos de Perú, gente que solamente, ¿no? Habla, me decían, te has metido con ese chico porque tiene plata, te has metido con él porque ya te resolvió la vida, ya tienes papeles, ¿no? O sea, no, o sea, yo, Las personas le cuesta mucho a veces entender que no hay una razón extra. O sea, porque yo creo que muchas personas lo ven desde la parte externa también. Entonces, bueno, que lo tiene fácil. Entonces te lanzan esa nota simplemente porque ellos creen que no son capaces, pero eso viene de un reflejo de sus propias inseguridades, porque creen que claro, no son capaces de hacerlo. Entonces creen que otra persona tiene que venir a salvarlos
y no son capaces de ellos mismos poder evolucionar o poder generar su propio dinero o poder hacer. Entonces lo refleja en otras personas diciendo, ah, bueno, ya tú te resolviste la vida, con por lo menos con Exacto, el chico en tu caso. exacto, ¿no? Y lo más gracioso era de que yo decía, si ustedes supieran, o sea, si ustedes supieran, o sea, todo lo que yo vengo haciendo. Yo trabajé hasta casi el último mes de embarazada en esta tienda de café, o sea, de que a mí nadie me dio todo así como que ya la reina y siéntate y espera que tu hijo nazca. No, entonces, yo tuve que pues, poner mucho de mi esfuerzo, pero mi lema era, haz las cosas bien. Haz las cosas bien siempre, porque siempre que hagas las cosas bien y siéndote honesta contigo mismo y con tus valores y con lo que tú eres y lo que tú quieres, el resto va a salir bien. Yo cuando di a luz, yo no tenía ni papeles acá, no tenía ni seguro. Cuando me embaracé, el seguro salió como muy poquito antes de que dé a luz, y no tenía nada resuelto. Yo no sabía ni, o sea, cómo todo iba a ser, no tenía idea de nada y todo se fue acomodando como perfecto, como que ya, entonces justo cuando necesitaba el daycare, justo había un spot libre porque acá hay wait list, o sea, Ujú. tienes que esperar como hasta año y medio. Justo había el espacio libre, justo para la edad que justo que me queda súper cerca de la casa, o sea, era como todo así como justo ya. Justo el Estado también estaba abriendo como subsidio, que el Estado estaba ayudando con el subsidio, justo, o sea, todo era como así, ¿no? Entonces yo Sí. decía, ay, Dios mío, o sea, todo está saliendo muy bien. Y las personas quieren tenerlo todo resuelto. Yo creo que y eso es confiar en ti, confiar en el universo, confiar en las energías y saber que si tú estás en el camino correcto y estás siguiendo tu intuición y lo que sabes que es bien para ti, para tu hijo y para tu camino, el que no lo ha experimentado todavía le va a costar todavía creerlo. Porque, bueno, a mí me ha pasado y me puedo relacionar en el sentido de, bueno, migración, que me fui país, etcétera, etcétera. Y uno no sabe qué va a pasar, pero si tú sabes que estás siguiendo el camino, es como se van poniendo esas piezas poco a poco sin tú verlo. Tú no sabes cómo va a llegar ahí, ni cómo se va a formular ese camino, pero si tú confía que todo se va a alinear. Y es ese, o sea, tú tomaste ese paso de decir, yo sé que esto no es para mí y sé que hay otra vida allá afuera mejor, más alineada, más feliz para mí, para mi hijo. Y estás diciendo, todo se te fue alineando sin saber lo de los papeles, sin saber, o sea, en el país donde ibas a vivir, qué ibas a hacer. Y eso yo creo que es el mayor mensaje, yo creo que en esta llamada que estamos haciendo, de confiar, Tener confiar fe, en lo que tú crees que es mejor para ti. Y exacto. empieza por ahí. Empieza un paso a la vez sin tener todo figure out. No tienes que saber qué va a pasar en un año, no tienes que saber qué va a pasar en 6 meses, ni la semana que viene. Todos los días haz lo mejor que puedes de ti y las cosas se van a alinear. Es que es así, es definitivamente así. O sea, yo cuando yo me enteré que estaba embarazada, Romina, yo no tenía ni siquiera papeles para hacerme ver, porque acá la salud es pública. O sea, tú no es de que vas a una clínica y pagas y te ven. No, acá tienes con carnet de salud, te ven. Entonces yo no podía hacerme ver acá con nadie. Y hasta que yo tuve que ir a Perú, hacerme ver, volver acá, encontrar parteras que ellas sí como que te podían ver por aquí, por allá. Entonces yo ni siquiera sabía cómo iba a dar a luz, no sabía cómo iba a hacer nada, ¿me Wow. entiendes? Y todo, como que todo se dio desde ese momento de que, o sea, vamos con toda, o sea, vamos a hacerlo. Incluso hubo un tiempo donde a mí mi mamá me dice, Katy, ¿por qué no traes al niño acá? Nosotros lo cuidamos y tú organiza tus cosas allá. O sea, ve cómo vas a hacer todo eso allá. Cuando ya él y yo nos habíamos separado, yo tenía que buscar un departamento, yo tenía que empezar todo desde cero, ¿no? Y Claro. no, yo con mi hijo a donde sea, yo no voy a dejar a mi hijo en ningún lado. O sea, yo no voy a dejar a mi hijo
contigo ni no, o sea, yo cargado a mi hijo, empecé como a empezar desde cero y a buscar todo lo que son, departamentos, eh, muebles, todo, 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 todo desde cero. Lo siguiente que te quería preguntar, ¿cuáles fueron las herramientas, las primeras herramientas que tuviste que implementar para poder empezar a seguir adelante? Yo creo que una de las cosas que ahorita mientras voy hablando contigo es rodearte de las personas correctas. Mm. Sabes, yo no me rodeé de muchas personas, muy pocas personas sabían, pero por ejemplo, yo le doy mucho crédito a mi mamá, que ella fue el soporte más fuerte que yo tuve. Y yo creo que hay que tener coraje de madre para decir a tu hija, sigue adelante, no vengas, porque incluso para ella hubiera sido fácil que yo vaya, porque para ella verme desde lejos sufrir era duro, ¿me entiendes? Pero ella me dijo, hazlo, yo sé que las cosas van a estar bien, o sea, como que me dio la fuerza que yo necesitaba, porque yo habían días que yo no, o sea, yo me rendía, habían días de que yo decía, no puedo con todo esto, no puedo. Y mi mamá me decía, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, todo va a salir bien. Y creo que desde el amor de madre, ahora que yo soy madre, lo entiendo, o sea, de que ella no estaba viendo una recompensa inmediata, que era ahorita voy a abrazarla y la voy a querer, sino ella estaba viendo una recompensa de largo plazo. Esto está bien para el niño y esto está bien para ella, porque ella tiene más oportunidades. ¿Cuál fue la primera razón que yo dije que quería venir acá? Era crecer, expandir, era encontrar oportunidades, era, sabes, encontrar y obtener la vida que yo quería, no solamente para mí, pero para la familia que yo quería tener. Entonces, esa era la visión y yo creo que a veces a mí se me iba la visión y ella como que lo sostenía por mí y me decía, no, sí se puede, Katy, sigue, ¿no? Rodearte de las personas correctas, número uno. Número dos, agradecer por lo que sí está bien en tu vida. Yo creo que para mí, muy poquito después que yo empecé a hacer genuinamente agradecimientos, así en la noche, cuando yo antes de irme a dormir, lo hacía como por mi hijo, o sea, me emocionaba, hasta lloraba de la gratitud que sentía y era genuina. Muy poquito después empecé a traer gente que estudiaba Piensa y hágase rico, como ni a los 6 meses empecé como a traer el material de Bob y ni al año empecé como ya a trabajar con Bob, o sea, todo como desde que yo empecé a hacer como agradecer de corazón de que yo de verdad, por lo que sí estaba bien es donde todo para mí empezó como a correr así, muy, 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 muy rápido. Eh, en mis resultados, en cómo me estaban yendo las cosas, ya con trabajo, con oportunidades, con más cosas, ¿no? Y tener, yo creo que ahora, el día de hoy, yo digo tener una meta, ¿no? Tener algo que te mueva y que te saque adelante, porque si bien es cierto, yo en ese momento creo que lo único que yo hacía por mí era entrenar, pero eso trabajó, me ayudó mucho con mi mindset porque era mi momento para mí. Creo que hacer algo que te guste. Es bueno que uno descubra en ese momento que a veces tú dices, pero ¿cómo voy a hacer con el hijo, con el trabajo? Dedícate algo, un poquito de tiempo a ti, algo que a ti te guste, algo que a ti te llene, porque Mm. das tanto durante todo el día al niño, que tienes que darte a ti primero para que tengas suficiente como motor y fuel para que puedas seguir dando, porque después si no te agotas mucho. Yo creo que para mí entrenar, hacer ejercicios como que se volvió algo como que me ayudaba como que a botar todo lo que venía acumulando y todos los días era como renovarme. Eh, esas tres cosas me ayudaron mucho. Algo que Y puede ya ser un tipo de terapia. O sea, para muchas personas sí, el pintar puede ser terapia. El trabajar con un coach es una terapia. El trabajar con un terapeuta es terapia. El hacer ejercicio es terapia, pero buscar eso y es eso, que no sea un trabajo más. Porque es cambiar el chip, la mentalidad también detrás de eso. Hay personas que dicen, no, pero es que si voy al gimnasio, entonces otra cosa más, entonces ¿dónde dejo al niño? Y es encuéntralo como ese espacio para ti, igual que la meditación, o es esa cosa, algo que te llene, o que te ayude a drenar, o que te ayude a transmutar esa energía del proceso que estás viviendo.
Exacto, exacto. Y sabes que yo en ese entonces yo no tenía idea y no tenía acceso a nada de lo que es coaching y cuando estaba saliendo de eso. Ya después, o sea, ahora mismo desde el lugar en el que yo estoy, porque a mí me tomó muchos años como salir de eso y como que reinventarme, porque pasé muchos años, no muchos, pero como hasta 2 años como en un estado de numb, donde, o sea, si tú me preguntas qué hiciste esos 2 años, yo de repente estaba como procesando lo que me había pasado, ¿me entiendes? O sea, que como que no recuerdo, o sea, no tengo como, ¿qué hice el 2014 y 2015? No sé, o sea, ¿sí me entiendes? Porque Sí. estaba como en un estado de numb, donde, pero después de eso, ya cuando empecé a pensar y a soltar y a sacarme todo lo que me estaba como pesando, es donde yo me tocó como empecé a ver los cambios, pero yo creo que hoy día, si tú me dices, Katy, ¿tú qué harías? Yo hoy día lo primero que haría sería como ver cuáles son como las heridas que yo tengo, ¿no? O sea, Ujú, por ejemplo, yo he trabajado mucho en mi amor propio, trabajado muchísimo en aceptarme, en quererme yo y en valorarme yo primero. O sea, eh, la relación con el papá de mi hijo era solo reflejo de lo que yo era y es ujú. lo que yo estaba en armonía. Y era algo que yo tenía que trabajar si quería que las cosas en mi vida mejoren y quería que todas las áreas de mi vida mejoren. Entonces, yo, o sea, yo soy fe creyente al día de hoy de que un coach siempre te va a ayudar a cambiar tu mindset, te va a ayudar a ver cosas que tú ni siquiera puedes ver porque está desde un nivel de conciencia mucho más elevado al que tú estás. Y va a ver solo lo que sí está bien en ti y no todo, porque uno a veces mira todo lo que está mal en uno, Ujú. pero un buen coach va a ver lo que sí está bien en ti, el potencial que tú tienes y para que saques ese potencial adelante y te va a ayudar a sanar lo que aún duele y los traumas que a veces uno carga de niño, ¿no? Entonces, al día de hoy, yo diría que estudiar en uno mismo es clave, o sea, estudiarse a sí mismo, entender de dónde vienen sus paradigmas, sus creencias limitantes, sus vacíos, los traumas y todo eso, todos lo tenemos, no porque tú lo tengas, estás mal, sino todos hemos tenido, todos tenemos. Yo aún creo que tengo muchas cosas que quiero cambiar y quiero seguir mejorando porque siempre va a haber espacio para mejorar, pero yo creo que debe de empezar por uno, por amarse uno y apreciarse uno a un nivel que te das tanto que tienes suficiente para dar a más personas y sobre todo a tu hijo, ¿no? Si eres mamá. Claro, y exacto, o sea, y ese puede ser capaz el paso inclusive antes de salir de la relación, porque, a ver, si tomas ese paso primero, bueno, en mi perspectiva, sería que primero, pues, como saber tú en qué situación estás, en qué posición estás. Analizas también el resultado de lo que ha sido atraer a la pareja que tienes en ese momento y cuál es la dinámica que hay. Y si la otra persona empieza a despertar también como tú has despertado en esa intriga del desarrollo personal, pueden crecer juntos. Puede haber esa posibilidad. Eso sí, no significa que lo vayas a hacer para que la otra persona también lo haga, porque cada proceso, cada persona es completamente diferente. Pero si uno se autoanaliza, trabaja en uno mismo y empieza a crear ese camino para uno, incluso en la relación, la pareja automáticamente, porque somos energía y nos vamos a expandir. Entonces la pareja o se agarra o se encarama. O sea, la persona se va a sentir con esa misma energía y empezar automáticamente a crear cambios a su manera, y luego quién sabe si esa relación puede crecer, evolucionar, transformarse de una manera u otra, o simplemente se verá el cambio tan obvio que tú dices, más bien te irás con esa relación en vez de con angustia o con rabia o con resentimiento, te vas a esa relación feliz. Dices gracias, gracias, gracias,
estoy lista para la siguiente etapa. Y eso te prepara muchísimo mejor para salir adelante y tener esas herramientas, decir, ok, vamos adelante, no sé qué es lo que va a venir, pero cuando tú tienes la herramienta de uno conocerse a uno mismo, es tan poderoso que no hay nadie que te pare. Es que yo siempre digo esto, que cuando tú te conoces a ti mismo, sabes a dónde vas. Si tú, mucha gente dice, no, pero yo me conozco, o sea, he Ajá. vivido conmigo los últimos años de mi vida, ¿no? O sea, no, la gente cree que se conoce, pero está en piloto automático y no se conoce. Porque si tú le preguntas qué es lo que quieren, no saben. Entonces, esa es una clave para decir de que no te conoces. Entonces, tienes que empezar a autodescubrirte y empezar a darte cuenta de, bueno, a ver, por acá sí, tengo que cambiar y me toca cambiar. Y si yo quiero ser más feliz en esta área, o sea, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de paradigmas, ¿no? Tú puedes ver desde un lugar neutro dónde tus paradigmas están condicionados. O Ujú. sea, en qué área de tu vida. Gente que tiene sobrepeso, tiene paradigmas con el peso. Gente que le falta dinero, tiene paradigmas con el dinero. O si no puede ganar más dinero, tiene paradigmas con el dinero. Gente que tiene con relaciones personales, tiene paradigmas ahí, ¿no? Que no encuentra una buena relación o sí, ¿me entiendes? O está en una relación tóxica. Entonces, si tú analizas las personas que tú conoces de un lugar muy cercano y tú dices, ah, bueno, sí, por acá puede tener, entonces tú que estás viendo qué áreas de mi vida están bien y qué están mal, tú te vas a poder dar cuenta que hay áreas que estás bien, pero hay áreas en las que sí toca trabajar. Entonces, si tu relación está sufriendo, es porque ahí tienes paradigmas y toca trabajarlos. Y no tienen que esperar, yo creo que esto va para todos, sea mamá, no sean mamás, que la relación esté como muy tóxica y muy como ya dañina para que empiecen a trabajar, sino cuando se están empezando a notar cosas que se están poniendo un poco tensas y se están poniendo un poco no tan bonitas, a empezar a trabajarlas, porque es ahí donde se puede cambiar, no cuando ya se ha corrompido la energía de la relación, cuando ya está muy dañina, cuando ya está muy destruida, empezar a trabajarla. No ahí, sino que si incluso cada uno que escucha este podcast está en una relación o está observándose a uno mismo en qué áreas de mi vida me tocaría trabajar a mí, a ver, ¿cómo? De repente por acá puedo empezar. Entonces, ¿qué área, qué parte de mí tengo que? Y hablar, tener una conversación, como tú lo dijiste desde el inicio, abierta, desde un lugar del amor y del respeto, de que, sabes, yo creo que ambos podríamos trabajar acá. Y creo que ambos nos haría muy bien para la relación trabajar acá y acá y acá, ¿no? Sí. Entonces, Sí, y eh, entender que no va a ser un proceso fácil, no, porque sí, fácil es quedarse en el mismo lugar y seguir haciendo lo mismo, eso es lo fácil. Lo exacto. difícil es tener las agallas de sentarse, primero verse uno mismo y tener esa conversación con la pareja abierta, que la cual al principio puede ser que empeore Ujú, porque es algo nuevo y es algo que están transformando. Es como una casa que está vieja, pero bueno, se mantiene ahí, pero si tú quieres renovarla y quieres dar lo mejor de esa casa, crear algo completamente nuevo, tienes que destruir primero. Tienes que destruir, crear nuevas bases para luego crear esa nueva visión. ujú, ujú. Y, y no es fácil, no es fácil. Te quería preguntar, ¿qué piensas tú de, o sea, yo creo que el crecimiento personal va mucho ligado también del espiritual. ¿Cómo fue tu crecimiento espiritual? No sé si tuviste ese despertar, porque se habla de toda tu historia, cómo el crecimiento personal y el espiritual también están conectados. Sí, no, es que yo creo que va todo de la mano, o sea, este, cuando uno habla de espiritualidad, o sea, puede como su acercamiento a Dios, su conexión con su ser espiritual, su higher self, tu ser superior, ¿no? Este, eh, y para mí fue como, yo creo que yo siempre he tenido como esta conexión, pero por mucho tiempo la tuve como muy bloqueada, ¿me entiendes? Mm. Y cuando tú creces en un área, o sea, cuando tú empiezas a trabajar en ti, ¿no? Y vienes y empiezas a expandirte, pero desde un lugar de crecimiento, va
a impactar todas las áreas de tu vida, no solamente la financiera, no solamente tu espiritualidad, no solamente tus relaciones, no solamente tu salud, porque como lo haces una cosa, lo haces todo. Exacto, es un Y efecto cuando dominó. sí, 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 o sea, yo te puedo decir que yo una de las cosas que desde que yo empecé en mi propio camino, que no es mucho tiempo atrás tampoco, yo, mi situación financiera ha mejorado mucho, 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 mucho. He estado y he tenido la mejor como shape, o sea, en la mejor figura que he tenido, o sea, en términos de salud, porque entreno, porque ya estoy trabajando con mindset, estoy en la relación más linda que he tenido en mi vida ahorita, con un hombre que yo me acuerdo que yo escribí el tipo de hombre que yo quería y lo Sí. atraje así como lo pedí. Lo mismo, sí. Y, por ejemplo, estoy muy conectada con mi intuición, me encanta mucho como yo medito todos los días, eh, eh, siento que tengo como esta conexión de, eh, a veces me cuesta como interpretarlo, pero tengo como estos downloads que le dicen en inglés como Sí, sí. em, información que me llega y como cuando actúo es como que, oye, ¿y cómo lo sabía? ¿No? Entonces, estoy conectada mi intuición la he empezado a desarrollar mucho más este último año y me ha sorprendido la manera de cómo uno cuando llega a ese nivel de conciencia y cuando llega a utilizar sus facultades superiores y llega a conocerse desde un ser espiritual, porque nosotros somos seres espirituales y vivimos en un cuerpo físico, ¿no? Pero nuestro espíritu es todopoderoso, lo conoce y lo sabe todo. Entonces, cuando llegas desde ese estado, es donde a veces, yo cuando a veces me pongo a pensar es, ¿cómo somos tan físicos nosotros los humanos, no? Sí. Cómo nos encanta solamente las cosas físicas y es más allá de eso, o sea, estar unido con todo el universo. Creo que a mí me pasa mucho de que yo cada vez que conecto ahí es como, la vida es tan linda. La vida merece ser vivida. O sea, hay respuestas, mi respuesta es para todos el amor y la gratitud. Yo creo que teniendo mucho amor que tiene que ver con una buena actitud y teniendo gratitud, es donde uno puede conseguirlo todo en esta vida. Yo creo que todo. 100%. Sí. Y, sí, y hay personas que creen que porque el desarrollo espiritual, bueno, yo siento que ya está como que tomando una diferente versión, que es nada más como Google, ¿sabes? Como que conectarse con lo abstracto, con algo que no conocemos, pero al mismo tiempo lo somos. Cuando entramos en la realización que somos ese espíritu, que somos esa conexión, que somos ese higher power, que somos ese higher self, que no está desconectado, obviamente, para que nuestra mente lo pueda entender, lo podemos separar y lo podemos observar, pero al mismo tiempo todo está conectado. Y cuando conectamos ese despertar, cuando se habla el despertar espiritual, también viene de la mano el crecimiento personal, porque son procesos que van de la mano. Es que yo creo que eso te abre puertas. Eso lo único que hace Ujú. es que te abre ese bloqueo que tú tienes acá. Yo a mi asistente siempre le decía antes, yo le decía, es como que tú tienes una tapa acá encima de la cabeza, de que una vez que tú lo sacas, se va a conectar con todo, ¿no? Entonces, pero esa tapa nos la ponemos nosotros, porque los estamos viendo muy físico, todo, ¿no? Todo muy, muy acá nada más. Entonces, pero no, o sea, esto de acá es lo más chiquito que uno tiene, o sea, es lo poco, o sea, cuando uno llega ya es como, eh, otro es el cuento, ¿no? 100%. Y Katy, cuéntame entonces, bueno, ya mencionaste que tu madre fue como ese apoyo
en ti también como cuando te sentías caída, pero aparte de tu madre, ¿sientes quién fue tu mayor apoyo o fue ella la que sentiste que O estuvo ahí cuando sea, caías? yo creo que al inicio fue mi mamá, definitivamente. Al inicio, o sea, cuando yo desconocía mucho, o sea, sin un coach, Ujú. fue mi mamá. Los abuelos de mi hijo viven acá, porque el papá es canadiense y ellos son muy cercanos a nosotros. Entonces ellos ayudaron con el niño a veces cuando yo tenía que hacer cosas, tenía que viajar por trabajo, etcétera, etcétera. Eh, pero ya, o sea, cuando yo realmente curé y sané, Romy, fue cuando yo empecé a hacer mi trabajo personal y a trabajar con Bob, mi mentor, coaches y trabajar en mí. Es ahí, o sea, yo creo que hasta ese punto yo estaba como motivada y Sí, creo que mi fe y mi buena actitud y ver, tener el sentido de gratitud me ayudó a traer todo eso, pero yo creo que sané y curé y sigo curando y sigo sanando, ¿me entiendes? Pero, o sea, es donde cuando nosotros veíamos el cambio de paradigma, realmente se dio cuando yo empecé a trabajar con mi mindset, cuando yo entendí de que yo estaba cargando con paradigmas de mi mamá, de mi papá, de las, o sea, de las generaciones que me seguían, la cultura de donde yo venía, creencias que se me habían impuesto. Entonces, es ahí donde yo realmente puedo decir que yo cambié, o sea, empecé a cambiar y se vieron los resultados en mí, en mis resultados y en cómo yo estaba viendo la vida y estaba viviendo la vida, ¿no? Porque antes yo también vivía desde un lugar de escasez y desde un lugar de muy, a veces nosotros, no sé si a ti te ha pasado, de que tú sufres a propósito, ¿no? ujú. El sufrimiento es como algo que tú te impones. Entonces, yo estaba como muy acostumbrada y comprometida al sufrimiento y no a ser libre, no a la felicidad. Entonces, es ahí donde yo hago ese cambio de yo quiero ser libre, yo quiero ser feliz, yo quiero estar tranquila, yo quiero radiar paz, yo quiero seguir en mi propósito, yo quiero hacer algo que a mí me dé luz, que algo que a mí me dé motivos, que me haga sentir plena. Y si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Porque antes mi mentalidad era, él tiene que estar bien para yo estar bien. No, yo voy a estar bien y él va a estar bien si él me mira así. Entonces, Sí, nosotros siempre decimos de que uno lidera por el ejemplo y el mejor ejemplo de que para uno liderar a sus hijos empieza en uno mismo. Y con ellos te miran, ellos no te escuchan, ellos te miran. Los niños no te, nosotros a veces decimos, no escuchan, no hacen caso, no hacen caso. Ellos no hacen caso porque los niños no escuchan, ellos observan y luego copian. sí, Entonces, total. viene desde donde quién los lidera para que ellos hagan lo que tú les pidas o lo que tú quieres que ellos hagan, ¿no? Sí, y con el tema de la victimización, yo estuve ahí. Yo estuve ahí por un tiempo, yo creo que sí, dándome la víctima. Bueno, el divorcio de mis papás me hacía la víctima, en las relaciones que tuve de pareja y que no salieron muy bien también me hacía la víctima, de la pobrecita. Y entonces, ¿sabes? Cuando uno se pone música como depresiva, como para uno deprimirse más. Es que eso es a lo que yo iba, porque a veces Sí. nosotros nos imponemos el sufrimiento así, y yo he cambiado como eso de que hay que ser feliz a propósito, porque yo antes sufría a propósito, ¿no? Entonces yo decía, no, entonces ahora como voy a buscar razones para ser feliz, pero a propósito. O sea, Ujú. porque a veces tú piensas en algo negativo y te acuerdas de algo triste y ya estás llorando, ¿no? O sea, esa era yo. Eh, eh, Ahora lo que yo hago es qué cosa sí está bien, que quiero ser feliz y quiero darme felicidad a mí misma, pero a propósito. Entonces empiezo a pensar en lo que sí está bien, en lo que una vez algo me hizo reír o en lo que en un momento que me hizo feliz o que fui feliz plena o alguna canción que me recuerde un momento en el que yo estuve muy feliz o que celebraba algo. Entonces, eh, esa costumbre, porque yo lo hacía mucho con mis amigas, de que ya vamos a llorar, ya vamos a poner estas músicas tristes. Sí, sí, sí. Y bueno, eso también nos los enseñaron las películas, cómo fuimos programados. Exacto. Y vimos en las películas de que, ay, la pobrecita
viene rescatada por el príncipe, o esta sufrió mucho y entonces viene la hada mágica. Entonces vemos que cuando estás en ese sufrimiento, vemos el sufrimiento como poder. Y es tan errado, en el sentido de que el sufrimiento te está quitando todo el poder que tú tienes. Entonces, obviamente, como lo vemos en la ficción, que es la TV, que es una programación que simplemente lo crearon así, pero lo vimos desde chiquitos, y para nosotros vemos, ok, el que sufre, capaz le va bien, el que sufre, capaz le sucede un milagro. Entonces, se cree que el sufrimiento, también con la religión, creemos que el que sufre, porque, bueno, dependiendo de la religión que tengas, pero bueno, Jesucristo que fue crucificado, entonces todos tiene que sufrir porque se sacrificó por los otros. Es una historia que si ves se repite en películas, en amor, tal, que si tú sufres, estás haciendo bien, que si tú sufres y te sacrificas, significa que es amor. El sacrificio y el amor no están en la misma frecuencia. No, Viene completamente diferente. El sacrificio viene de una frecuencia más baja que el amor. El amor es alta frecuencia y no tiene que ver nada con el sacrificio ni victimización. Cada uno tiene una frecuencia diferente. Entonces, cuando entendemos eso y tomamos el poder real de nosotros, que es eso, crear nuestra propia realidad, que simplemente es como empiezas tu día pensando en algo malo. Y a mí me gusta explicar el tema de cómo crear tu propia realidad, porque hay personas que lo escuchan, pero no entienden qué es crear tu propia realidad. Y crear tu propia realidad no es simplemente a no mirar, mira, me escondo, no veo nada y me tapo los ojos. No, es en qué le pones tu atención desde el momento que te despiertas hasta el momento que te vas a dormir. Y estás creando una realidad, porque a lo que le pones tu foco, eso es lo que está siendo parte de ti y de tu vida. Cuando te creas la víctima, cuando te creas que todo te sale mal, que nadie te quiere, vas a crear más de eso. Esa energía es la que vas a expandir y en eso es lo que te vas a enfocar y eso es lo que te va a pasar. Porque simplemente te estás enfocando y estás atrayendo esas oportunidades a tu vida. Cuando simplemente al principio te esfuerzas o forzas un poco en el sentido de quiero pensar en cosas positivas. Y pones esa energía hasta crear la real emoción y poco a poco vas cambiando ese shift mental de ver qué es lo positivo de esto, qué es lo positivo de esto. Todo el tiempo están pasando cosas positivas, pero si no nos damos cuenta y si no ponemos el foco, ¿cómo nos damos, cómo lo creamos en nuestra vida? Entonces, al enfocarnos, lo creamos. Y ahí es cuando creamos nuestra propia realidad. Así que yo sí les digo a eso las es personas que están escuchando que sí, bueno, si se quieren poner un poco tristes porque, bueno, esa energía es la que necesitan, porque a veces uno necesita llorar y necesita ya deprimirse, agarra unos minutos, deprímete, llora, haz lo que tengas que hacer, ya está, sal de esa energía y listo, ve cambiando esa frecuencia poco a poco, cambiándola hacia una más alta, pero cada vez vas a ver que vas a necesitar menos tiempo en esa posición. Porque eso fue lo que a mí me fue pasando. Mientras fui creciendo en mi desarrollo personal y espiritual, vi como más, cada vez quería estar menos en ese lugar de víctima, sí. cada vez estaba menos, entonces como esa fluctuación se volvía más tenue, o sea, como que ya no quería estar ahí, sino simplemente, ok, ahora es necesario en este momento que creo que, bueno, estoy triste, estoy pasando por un momento mal, vamos a llorar y ya, y probablemente Falta. pase 5 minutos, lo sueltas y ya está, cuando antes pasabas días, semanas, meses, años. Entonces, permítete estar en esa posición, pero también cuando hacer el cambio y que cada vez estés menos tiempo en esa posición. Yo soy como de las personas que piensa que cuando tienes algo, somos humanos y tenemos que sentir, ¿no? Y Mm, sentir mal no está mal. Una vez leí algo que decía, llorar es feo como, se ve feo en la cara, pero hace bien al corazón. mm, Y yo creo que eso es muy cierto, pero a veces nosotros decimos, no soy fuerte y estamos reprimiendo ese sentimiento y esa energía que está estancada acá, que va a tener que salir de una u otra manera. ujú. Entonces, yo tenía el mentor, Arash, me decía, tienes que llorar, llora en tu almohada, o sea, sácalo, pero Sí. no dejes que eso se quede ahí, ¿no? Y una vez, no sé, cuando recién empecé este proceso, creo que a los meses algo me pasó. No sé, creo que choqué el carro, una cosa así. Y estaba llorando
Y yo puse mi horario, voy a llorar de acá a acá, de acá, de acá, no más. O sea, no más, no voy a llorar más porque ya, tengo que soltar. Entonces, como que lo agendé hasta acá, me doy permiso de llorar y de ahí no más. Y era como que el límite que yo me estaba poniendo para estar triste, ¿no? Por cualquier cosa que pueda pasar, porque sí, tiene uno estar, pero llega un momento que tú tienes que decir ya. O sea, Ujú. suficiente es suficiente y no más. Porque no te puedes estar llorando un poquito hoy día, otro poquito mañana, otro poquito, porque estás arrastrando. O sea, Y yo soy de las... drenando, te drena energéticamente un montón. Exacto. Entonces, bota lo que tienes que llorar. Si tienes que llorar 5 horas, bótalo y te levantas, te lavas la cara y dices, no más, ya. O sea, porque tú decides, no tu mente, tú decides. Y tú tienes la capacidad de mandar ese mensaje a tu mente y a tu cerebro y decir, no más, se acaba. Yo decido que se acaba acá. Y tener esa autoridad de que tu mente o tus sentimientos no te controla, sino tú eres el que domina. Y lo que tú dices, el cuerpo tiene que hacer caso, ¿me entiendes? Entonces, hay momentos en los que yo me he tenido que poner así fuerte conmigo misma y decir, no más, para cualquier cosa, sea cualquier mal hábito que tenía que cambiar, sea que tenía que levantarme o dejar de llorar, o sea, de que estaba teniendo un mal día y decir ya, no más, pero yo te dije hace creo que la sesión anterior que tuvimos, yo te dije, todo en esta vida es una decisión, todo, todo, absolutamente todo, y de que uno tiene la capacidad de tomar esa decisión. O sea, todos tenemos la capacidad de tomar esa decisión. Que unos son más valientes que otros, que lo toman, sí, pero todos tenemos esa capacidad de decir ya y por acá es donde yo quiero ir, porque yo decido, no mis sentimientos o no lo que estoy sintiendo en este momento, sino yo. Sí, estoy de acuerdo contigo que uno tiene que ponerse también como uno le puede decir a las demás personas, bueno, ya deja de llorar, uno se lo puede decir a uno mismo y permitirse, cuando es el momento, es el momento. Y obviamente hay partes que como intentas controlar esa emoción, pero si no la puedes controlar, significa que no la has drenado de una manera suficiente. Entonces, es tener esa conciencia de saber cómo lo voy a drenar, de qué manera, y ya, y después decir que estoy lista para pasar a la siguiente etapa. Pero bueno, Katy, me ha encantado hablar contigo, ha sido una conversación excelente, así que quiero que le dejes un mensaje final a aquellas mujeres que pueden que estén pasando por este proceso, o bueno, y a las demás personas que nos están escuchando. No, o sea, yo creo que uno puede con todo lo que se proponga. O sea, si uno se propone de corazón hacer lo que uno quiere, ya sea dejar una relación que no te sirve, ya sea ir por esa meta que quieres ir, o ya sea mudarse a otro país o cambiar esos malos hábitos, uno puede con todo lo que uno se proponga, solo es una decisión y de que puede que ahorita no puedas ver todo el proceso que viene para ti, pero salir de un lugar en el que ya no estás bien, de que no tienes que estar, es ahí donde uno tiene que ser más inteligente y decir, es el momento de salir, porque no, las cosas no van a cambiar si no han cambiado en los últimos años, no van a cambiar, no, el trabajo no se va a poner más bonito, la relación no se va a poner más bonita por obra y gracia del Señor, no, eso depende de uno mismo, uno crea su propia realidad y cuando tú empiezas a crear desde el lugar de entusiasmo, desde un lugar de sentirte pleno y de felicidad, es ahí donde las cosas realmente mágicas pasan. Entonces, entiende de que uno crea, tú creas tu propia realidad y tú puedes con todo lo que tú te lo propongas. Así que ese es como el mensaje final que yo quiero darte y gracias, Romy. Gracias de nuevo, Katy, y bueno, espero tenerte aquí de nuevo en una próxima oportunidad. Y bueno, gracias a todos Sí, los que nos están escuchando. gracias, gracias.